El Tribunal Superior de Londres dio la razón a Estados Unidos tras considerar que existen las garantías suficientes para la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. Un fallo del pasado enero negó el traslado de Assange por riesgo de suicidio y la decisión puede ser apelada por el equipo de abogados del activista. La primera visita oficial de Olaf Scholz, el flamante canciller alemán, fue al Elíseo. Hoy mantuvo una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, donde trataron los temas más álgidos del momento en Europa. Tenemos reporte desde París. Estados Unidos y Taiwán rechazaron la decisión de Nicaragua de romper las relaciones con Taipei, mientras que China celebró el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos. Managua reconoció a China como un único país. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en Francia 24 Ciudad Blanco. Como siempre, un gusto acompañarlos y comenzamos. El Tribunal Superior de Londres avaló la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. La justicia consideró que Washington ofrece las garantías suficientes para así proteger la salud física y mental del activista, luego de que en enero se negara su traslado por riesgo de suicidio. De concretarse la extradición, Julian Assange enfrentaría cargos por espionaje y conspiración en Estados Unidos. El fundador de Wikileaks fue detenido por la policía británica en abril de 2019, después de que el gobierno de Ecuador pusiera fin al asilo que le concedió en 2012 y que lo llevó a permanecer recluido en la Embajada de Ecuador en Londres desde ese año. How can they accept an extradition to the country that plotted to kill Julian? ¿Cómo han podido aceptar una extradición al país que planeó matar a Julian, que planeó matar a un editor por lo que publicó? Esto ataca los fundamentos de la libertad de prensa y de la democracia. Lucharemos. Cada generación tiene una batalla épica que luchar. Esta es la nuestra, porque Julian representa los fundamentos de lo que significa vivir en una sociedad libre, de lo que significa tener libertad de prensa, de lo que significa para los periodistas hacer su trabajo sin tener miedo de pasar el resto de sus vidas en prisión. Reino Unido encarcela periodistas. Cambiamos ahora de información porque, como es costumbre para un nuevo canciller alemán, el recién juramentado Olaf Scholz acudió a París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Este último, tras el encuentro, destacó la convergencia que tienen sus ideas globales. La reunión fue una oportunidad para tratar temas como la lucha contra la pandemia y el cambio climático, así como también los conflictos de Ucrania y Rusia y el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos informó al respecto. Veamos. Así es, muy buenas tardes. Pues Olaf Scholz cumplió como manda, digamos, la tradición, que es una vez pues haya sido nombrado el canciller alemán, su primera visita de Estado la realiza a París. Ambos mandatarios se entrevistaron brevemente, tuvieron un almuerzo de trabajo y luego dieron unas breves declaraciones también a la prensa, declaraciones en las que dijeron que habían tocado gran parte de los temas más importantes de la relación entre ambos países y también pues los temas, digamos, más candentes a nivel europeo. En cuanto a las preguntas ya de la prensa, por supuesto, les preguntaron sobre la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y ambos mandatarios pues explicaron que ellos, por supuesto, van a estar siempre del lado de sus aliados, en este caso de Ucrania, por el respeto también de las fronteras europeas y que están pues dispuestos a continuar trabajando para que se puedan apaciguar las tensiones en esta región, siguiendo el formato de Normandía, ese formato que fue creado en 2014 y en el que tanto Francia como Alemania pues funcionan como mediadores entre Rusia y Ucrania. Ambos mandatarios también pues dijeron que saludaban y que felicitaban también las iniciativas de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quien esta semana también pues habló con el presidente Putin al respecto de lo que está sucediendo en ese lugar. Y también pues se les preguntó acerca de ese boicot que se está, el boicot a los Juegos Olímpicos en Beijing, boicot diplomático. Por ahora ambos dijeron que lo que quieren es una respuesta concertada no solamente de estos dos países, sino a nivel europeo, aunque Emmanuel Macron calificó esto de, digamos, que era un boicot pequeño, pero sobre todo simbólico. Y por último, pues ya se les habló si en algún momento se podría pensar en una respuesta, digamos, uniforme a nivel europeo en cuanto a la crisis sanitaria, y más sobre todo, digamos, en cuanto a
las diferentes medidas o, por ejemplo, como los pases sanitarios y demás. Por ahora ellos dijeron que se ha tratado de trabajar de manera cooperada, de manera pues conjunta entre todos los países, pero no dijeron nada, digamos, de que hubiera unas solas reglas para todo el bloque. Nicaragua rompió relaciones con Taiwán de forma sorpresiva este jueves. Managua mantenía buenos contactos con la isla desde 1990 y Taipei se había convertido en el principal donante para Nicaragua en los últimos años, así como un importante socio comercial. Pero la ruptura se da tan solo días después de que las autoridades de Managua condecoraran al embajador de Taiwán y le entregaran las llaves de la ciudad. Más en el informe de Jorge Hurtado. Un giro de 180 grados. De forma sorpresiva, el gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales donantes extranjeros y con quien alardeó años de buenas relaciones y cooperación bilateral. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. Según datos oficiales, tan solo en 2020, Taiwán donó $28 millones al sector público nicaragüense. Hasta ahora el país centroamericano era uno de los 17 países del mundo que reconocían a Taiwán, que es considerado por China una provincia rebelde desde mediados del siglo pasado. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial. Pero minutos después del anuncio de Managua, la televisión china difundía imágenes de una delegación nicaragüense liderada por dos hijos de Daniel Ortega, reunidos con autoridades chinas en una ciudad cercana a Beijing. Taiwán era además un importante socio comercial. En los últimos meses, las exportaciones de Nicaragua a Taiwán representaron más de $60 millones y unos 25 millones en importaciones. Taiwán lamentó la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y catalogó como un desprecio a los años de amistad. El gobierno de Daniel Ortega restablece las relaciones con China cuando está aislado por la comunidad internacional y distanciado de la Organización de Estados Americanos, OEA, que le exige la liberación de más de 150 presos políticos y cuestiona las últimas elecciones presidenciales. Nicaragua se suma ahora a países de la región como Panamá y El Salvador que rompieron con Taiwán para alinearse con la cooperación china. Así las cosas, China y Nicaragua entonces oficializaron sus relaciones diplomáticas y el gobierno del gigante asiático le dio la bienvenida a la decisión de Nicaragua de restablecer estos lazos. Taiwán, por su parte, dijo que pese a la decisión de Managua, seguirá defendiendo sus libertades. China da la bienvenida a la decisión política de Nicaragua de cortar relaciones diplomáticas con Taiwán y reanudar las relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Nicaragua se convirtió así en el país número 181 en establecer relaciones diplomáticas normales con China. Esta mañana nuestro país y Nicaragua pusieron fin a las relaciones diplomáticas. Creemos firmemente que no importa si se trata de la represión a través de la diplomacia o la amenaza de la fuerza militar, ninguno de estos cambiará nuestra determinación para salvaguardar nuestras libertades democráticas. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional por los Derechos Humanos y precisamente en esta fecha un grupo de juristas y expertos en materia reunidos en Londres concluyó que el trato que le da China a los uigures equivale a un genocidio, lo que enfureció a Beijing, que lo denunció como una farsa política basada en pruebas falsas. Tras 6 meses de recolectar pruebas y evaluar documentos, el autodenominado Tribunal Uigur ha llegado a un veredicto. El tribunal está convencido, más allá de toda duda razonable, que la República Popular China, al imponer medidas para reducir los nacimientos, tenía la intención de destruir una proporción significativa de la población uigur en Xinjiang y, por tanto, cometió un genocidio. Fueron claros y directos. Para los 9 miembros de este tribunal informal, conformado por juristas y especialistas en derechos humanos, los testimonios de abortos y esterilizaciones forzadas, sumados a las condiciones de encarcelamiento y tortura infringidas a los uigures, permiten hacer esta calificación. Este tribunal con sede en Londres, independiente del sistema judicial británico, se creó a petición de los representantes de los exiliados uigures. Desde el inicio de su labor, Beijing no ha dejado de desacreditarla.
En reacción al veredicto, en un comunicado de prensa, volvió a hablar de farsa política. El lunes fue el gobierno de la región autónoma de Xinjiang el que atacó preventivamente. El llamado Tribunal Uigur fue creado por una conspiración de las fuerzas antichinas de Estados Unidos y Occidente y de grupos del Turquistán Oriental, como el Congreso Mundial Uigur. Funciona como una organización antichina y terrorista y no tiene credibilidad. El Tribunal Uigur espera urgir al gobierno británico a que reconozca lo que considera es un genocidio. Hasta ahora, solo la administración estadounidense se ha manifestado a favor de ello. En Francia, la Asamblea Nacional tiene previsto debatir el 20 de enero un proyecto de ley que reconoce el genocidio uigur. La ministra francesa de Pesca, Annick Jardin, advirtió que si Londres no concede hoy viernes por la noche todas las licencias de pesca que le reclama, abrirá el procedimiento contencioso previsto para el caso de incumplimiento de los acuerdos del Brexit. La ministra precisó que en caso de activarse el contencioso, sería la Comisión Europea la que lo va a dirigir. También aplicaría las medidas de represalia si son necesarias. Según Girardin, Francia ha obtenido 1.004 licencias de pesca para pescar en estas aguas bajo jurisdicción británica y falta aún 94. Y camina hacia adelante la vacunación obligatoria en Alemania. Hoy el Parlamento aprobó la inoculación para el personal de salud en este país europeo, aduciendo que quienes cuiden de la salud de pacientes en hospitales deben tener un esquema completo que proteja a todos. Estas fueron las declaraciones del ministro de Salud alemán dentro del Parlamento. Estamos introduciendo la vacunación obligatoria. Tal requisito es necesario porque es inaceptable, completamente inaceptable, que después de 2 años de pandemia, las personas que nos han confiado su cuidado estén muriendo innecesariamente en los hospitales, porque personas no vacunadas van a trabajar allí. No podemos aceptarlo. No tenemos tiempo que perder. El objetivo número 1 para nosotros es proteger a la población en esta crisis de salud. La vacunación obligatoria en Europa ha entrado a debate con el alza de los contagios y la aparición de la variante Omicron. Sin embargo, no existe un consenso entre los ministros de Sanidad europeos. Rodrigo Sedano nos tiene un resumen de la situación. No hay consenso en Europa sobre la vacunación. Con la aparición de la variante Omicron, Ursula von der Leyen pidió abrir el debate de la vacunación obligatoria. ¿Cómo podemos afrontar y pensar en una potencial obligatoriedad de la vacunación en la Unión Europea? Se necesita una discusión. Esto necesita una aproximación común, pero es una discusión que necesitamos afrontar. La mayoría de ministros de salud de los países comunitarios se han posicionado en contra de la medida. Por el momento, solo en Austria será obligatoria la vacunación para mayores de 14 años a partir del 1 de febrero, una medida que ha causado protestas en el país. Estoy aquí porque estoy en contra de la vacunación obligatoria. Estoy a favor de los derechos humanos y la violación de los mismos debería pararse. Quienes se nieguen a vacunarse podrán enfrentar multas de hasta 3.600 euros. Por su parte, Grecia multará a los mayores de 60 años que no se vacunen a partir del 15 de enero. En otros países tienen soluciones más ingeniosas. Eslovaquia dará 300 euros a todos los mayores de 60 que quieran vacunarse. La medida, sin embargo, causa escepticismo en algunos ciudadanos. Aquellos que no querían vacunarse antes de los 300 euros tendrán la misma opinión ahora. No cambiarán la opinión de la gente. En otros países comunitarios, la vacunación general obligatoria no entra en los planes de sus respectivos gobiernos. Entre ellos Suecia, Dinamarca, Portugal o España, en donde más del 80% de la población cuenta con al menos una dosis. 2 periodistas recibieron hoy en Oslo los premios Nobel de la Paz. Se trata de la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov. Ambos fueron notificados del galardón en octubre de este año y hoy recibieron el premio. El galardón lo recibe en reconocimiento de su lucha a favor de la libertad de prensa, que Ressa ha dicho se encuentra amenazada. La periodista filipina es cofundadora del portal web Rappler, que se enfrenta a la cárcel también por su ejercicio profesional, mientras que el ruso Muratov es redactor jefe del diario independiente Novaya Gazeta. Y de esta manera finalizamos el informativo de France 24. Yo me despido de ustedes por este año. Feliz 2022 para todos. Nos vemos el próximo año.